Bueno, lo que vamos a ver en este video son ángulos en el espacio, entre rectas, planos. Bueno, entonces comenzamos. Ángulo entre, y supongamos que tenemos dos rectas, L y L'. Bueno, esto es lo mismo que vimos en el plano. Entre dos rectas se nos forman dos ángulos, uno menor o igual que pi sobre 2 y otro mayor o igual que pi sobre 2. El que vamos a tomar como ángulo entre las dos rectas es, bueno, alfa lo vamos a anotar, y es el ángulo entre 0 y pi sobre 2. ¿Cómo calculamos este ángulo alfa? Lo mismo que hicimos en el plano, una de las formas que vimos para calcular ángulos de entre dos rectas en el plano. Tomamos los vectores paralelos, dos vectores paralelos, los directores de L y de L', y bueno, entonces sabemos que el coseno de alfa es, bueno, tomamos el director de uno, el director de la otra, calculamos este producto escalar, valor absoluto para quedarnos con el ángulo entre 0 y pi sobre 2, sobre el módulo de los vectores. Esto, bueno, es ángulo entre dos vectores, pero en este caso, como queremos calcular un ángulo entre 0 y pi sobre 2, entonces por eso usamos este valor absoluto. Esto es lo mismo que vimos en el plano. ¿Qué más? Ángulo entre dos rectas, entre dos planos, pi y pi'. A ver, vamos a hacerlo. Si tenemos un plano pi y un plano pi', nuevamente se nos van a formar dos ángulos. O sea que en este caso tendríamos, vamos a llamar alfa al ángulo entre pi y pi'. Y bueno, como recién decíamos, tenemos dos ángulos. Uno menor o igual que pi sobre 2, otro mayor o igual que pi sobre 2. Nuevamente vamos a tomar el ángulo entre 0 y pi sobre 2. O sea, lo que tendríamos es esto. Si tenemos estos dos planos, este es el plano pi, esta lámina, este es el plano pi', son láminas infinitas. En este caso tenemos que del primer plano, un vector perpendicular es este, el normal de pi. Y del segundo plano es este. Este es un vector perpendicular a pi'. Entonces, bueno, entre dos planos tenemos dos ángulos. Esta amplitud, que es mayor o igual que pi sobre 2, o sea, en este caso mayor que pi sobre 2. Y esta amplitud, que es menor que pi sobre 2, menor o igual que pi sobre 2. Bueno, este es el ángulo entre los dos planos. Y en este caso, este ángulo es el ángulo entre estos dos vectores, entre los vectores normales. Pero bueno, acá porque lo tomamos de esta manera, podríamos haber tomado, por ejemplo, uno de ellos, este vector opuesto, y en ese caso el ángulo entre los vectores normales nos da un ángulo, o sea, esta medida, que es un ángulo mayor que pi sobre 2. Bueno, entonces nuevamente, para calcular este ángulo que queremos, este ángulo alfa menor o igual que pi sobre 2, lo que vamos a usar son estos vectores normales. Si nosotros sabemos calcular, para calcular ángulos, lo sabemos hacer entre vectores. Bueno, vamos a tomar estos vectores, pero como nos podría quedar un ángulo o el coseno de un ángulo negativo, entonces tomamos valor absoluto para quedarnos con esta amplitud, este ángulo alfa entre 0 y pi sobre 2. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer, sería el coseno de alfa, el ángulo entre los dos planos, este ángulo, es igual a, bueno, valor absoluto de el producto escalar entre los vectores normales sobre el módulo de cada uno de ellos. Y bueno, y por último lo que nos falta es ángulo entre una recta y un plano. Bueno, lo vamos a hacer. Entonces, entre L y pi, lo que tendríamos acá es esto. Tenemos entonces este plano pi, esta recta L. ¿Y qué es el ángulo entre el plano pi y la recta L? Si nosotros tomamos todos los puntos de L y a cada punto lo proyectamos en forma perpendicular al plano. Si lo llevamos en forma perpendicular, lo llevamos al plano. Y se nos forma entonces, si eso lo hacemos con todos los puntos de L, se nos forma una recta L' en el plano. Bueno, el ángulo entonces entre la recta L y el plano pi va a ser el ángulo que se forma entre la recta L' y L. Que eso ya lo vimos recién, o sea, en la página anterior. Ángulo entre dos rectas.
Bueno, este alfa entonces es el ángulo entre L' y L, y a ese ángulo lo vamos a usar como ángulo entre L y pi. Bueno, entonces alfa, vamos a anotarlo nuevamente, es el ángulo entre la recta L y el plano pi, o sea, el ángulo entre L y L'. Pero bueno, como recién dijimos, nosotros sabemos calcular ángulos entre vectores. Y bueno, y los vectores que conocemos en este caso son un vector paralelo, los vectores paralelos a la recta L, un director de L, y un vector perpendicular al plano, ¿sí? Los vectores normales al plano, como tenemos marcado acá. Este vector normal del plano lo conocemos, y el director de la recta también lo conocemos. Entonces, si nosotros calculamos el ángulo entre el normal del plano y el director de la recta, lo que vamos a estar calculando es este beta, o si al normal del plano lo tomamos opuesto, estaríamos calculando ese ángulo mayor que pi sobre 2. Ese sería beta, el ángulo entre el normal del plano y el director de L. Ahora, ¿cómo se relacionan beta con alfa? Bueno, eso lo vamos a ver. Entonces, beta es el ángulo entre el normal del plano y el director de la recta, que sabemos calcular ángulos entre vectores. A ver, bueno, vamos a escribirlo todo esto. Beta, entonces, es el ángulo entre el director de L y un normal del plano. Y ese ángulo beta lo sabemos calcular. El coseno de beta es, bueno, lo de siempre. Tomamos el producto escalar entre el normal del plano y el director de la recta sobre el módulo de cada uno de los vectores. El módulo del normal del plano y el módulo del director de la recta. Esto viene de la definición de producto, de combinar en realidad la definición de producto escalar con cómo calculamos el producto escalar a partir de las componentes. Bien, entonces, ¿cómo relacionamos alfa con beta? Bueno, si beta es como en este gráfico, es un ángulo mayor o igual que 0, bueno, y menor o igual que pi sobre 2, ¿sí? Como tenemos acá, entonces nosotros queremos calcular alfa. Bueno, es a pi sobre 2, le restamos beta, perdón, a pi sobre 2, lo vuelvo a marcar, a pi sobre 2, le restamos beta, y con eso lo que nos queda es alfa. Bueno, así que lo que tenemos es esto. Alfa es igual a pi sobre 2 menos beta. Ahora, si nosotros calculamos el ángulo beta entre, o sea, si por ejemplo, supongamos que el normal del plano es un vector opuesto. Entonces vamos a calcular, o sea, opuesto a este, ¿no? Entonces vamos a estar calculando un ángulo mayor que pi sobre 2. Lo que tendríamos es que beta es mayor o igual que pi sobre 2, por supuesto, menor o igual que pi. Nosotros lo que queremos es este ángulo. Pero bueno, entonces si a ese beta le restamos pi sobre 2, lo que nos queda es alfa. Bueno, y ahora teniendo en cuenta que cómo se relacionan alfa con beta, en realidad están desplazadas pi sobre 2, y considerando cómo son las funciones seno y coseno, entonces lo que nos queda es que, en este caso, seno de alfa es lo mismo que valor absoluto del coseno de beta. Y bueno, y coseno de beta ya lo calculamos, así que valor absoluto de este producto escalar sobre el módulo de cada uno de los vectores.